Mis hermanos, les doy la bienvenida a nuestro sexto estudio de la membresía de la iglesia. Estamos meditando estas grandes verdades de tal manera que podamos volvernos una iglesia más saludable, una iglesia más bíblica, una iglesia que en verdad agrade al esposo. Entonces, con ese propósito es que hemos decidido seguir esta serie de estudios sobre comprometiéndonos unos con otros. Hermanos, quisiera pedirles que podamos llegar al Señor en oración antes de empezar en la materia. Que el Señor nos guíe en esta mañana. Amén. Oh Señor, Dios Altísimo, te damos gracias, Padre, porque tú nos has permitido decidir por Cristo y no por Barrabás. Amén. Oh Padre, gracias por habernos llevado a la verdad. Gracias por habernos llevado a aquel quien nos puede libertar verdaderamente de la esclavitud en la cual vivíamos, que es el pecado. Oramos, Padre, para que tú sigas libertándonos en todos los sentidos, para que nosotros podamos, Señor, conocer la verdad y que la verdad nos haga libre. O pedimos, Padre, que tú sigas obrando en tu iglesia, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. En la clase pasada, hermanos, hemos movido en las enseñanzas del apóstol Pablo, escrita a los Corintios. Y hemos visto claramente con respecto a qué es estar dentro y qué es estar fuera. Entonces, si pueden ir otra vez hasta ahí y poder refrescar algunos puntos que hemos ido viendo para que podamos hoy otra vez agregar a ese mismo punto. Hemos visto claramente Pablo diciéndoles en el versículo 12, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Hacen preguntas claramente de que relaciona lo que está adentro y lo que está afuera. Claramente una distinción, un grupo adentro, otro grupo de personas afuera. Ese grupo de personas que estaban adentro eran los que han sido transformados por Dios a través de su palabra, y aquellos que están afuera es como estaban naciendo de papá y de mamá, nacido bajo el pecado, como dice el salmista. En segundo punto hemos visto que los que están adentro, los que son miembros, deben de saber quiénes son los que pertenecen en ese grupo y quiénes son los que no. Entonces, él dice claramente lo de los versículos 9 en adelante: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Que sepan ustedes no juntarse con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, de los que estaban afuera o los que estaban adentro. ¿Quiénes eran? De los que estaban afuera. Continúa y dice: con los avaros o con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario tener que salir de esto, del mundo. Más bien os escribí, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, estando adentro, practicando las cosas impuras, o ávaros, o idólatra, o maldiciente, o que practique cualquier cosa que le muestre algo contrario a lo que él fue llamado. ¿A qué hemos sido llamados, hermanos? A la santidad. Amén. Y si tal práctica no se está cumpliendo, cuando uno está adentro, claramente eso es que el miembro tiene que saber. El miembro tiene que saber lo que están adentro. De los que
tan adentro es lo que yo quiero que no te juntéis. El que dice que es parte de ese, pero que practica lo que tiene que ser practicado acá afuera. Entonces, ¿qué transmite el texto? De que tiene que haber claramente un conocimiento de lo que están haciendo adentro. Él es mi hermano, él es miembro de esta iglesia. Otro de los puntos también que nos enseña 1 Corintios 5 es que los cristianos tienen que estar bajo la autoridad de la iglesia y que tiene que ser reprendido cualquier práctica que vayan en contra a la cabeza de esa iglesia. Y eso claramente nos fue mostrando en el contexto. Y en el día de hoy, como para cerrar la semana 2, en esta clave serie que es el mandato de la iglesia. El mandato es, la membresía es algo bíblico, es algo extrabíblico, es algo para organizarse mejor la iglesia, o por qué se establece. ¿Por qué algunos no practican? Alegando que no está en la escritura. ¿Por qué algunos practican? Eso es el punto que nosotros tenemos que buscar. Y hoy vamos a estar moviéndonos en Hebreo, capítulo 13, viendo de cómo renunciar a la autonomía y los líderes que darán cuenta sobre las ovejas. En resumen, ¿qué les dejó Corintio, hermanos? Primera de Corintios capítulo 5. ¿Qué transmitió? Que nosotros debemos tener la pertinencia de juzgar con justo juicio a los que están dentro. Amén. Y tomar partícipe y actuar ante claros pecados, ¿verdad?, que están siendo manifiestos y deliberadamente, reiteradamente. Amén. Toda amenaza a la santidad del Señor tiene que ser intervenida ¿por quiénes? Por la iglesia. Por la iglesia, por los miembros. Amén. ¿Qué otra cosa nos dejó? Y esto como para nosotros relacionarnos como iglesia, por un lado, en resumen, es ¿la iglesia de Corintios practicaba la membresía, sí o no? Sí practicaba. Ahora, ¿dónde estaba el punto? Solo que no aplicaba en las formas de una membresía bíblica. ¿Estamos de acuerdo? Toda la iglesia de Corintios practicaba la membresía. Por eso la carta va dirigida a ese grupo. ¿Dónde está el punto? ¿Por qué viene una queja de un siervo de Dios? Porque no se estaba cumpliendo las escrituras. Es justamente que no estaban siendo bíblicas esa membresía. Nosotros, Manantial de Vida, ¿practicamos la membresía? Sí, practicamos. Entonces, es necesario que un siervo del Señor envíe una carta y nos diga a nosotros, ¿no están cumpliendo bíblicamente? Sean bíblicos. Y eso es lo que nosotros encontramos claramente en 1 Corintios capítulo 5, versículo 2. ¿Alguien tan amable que nos pueda leer? 1 Corintios capítulo 5, versículo 2. Y vosotros estáis desvanecidos. ¿No deberíais más bien haberlos comentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Amén. ¿Quién nos puede hablar de este texto? Básicamente comenta acerca de la práctica antibíblica que llevaban de permitir a que un hombre que era miembro de ellos viviera como el mundo, practicara en este caso inmoralidad sexual. Como ellos en lugar de excluirle, ellos le recibían y se jactaban de eso, decían que nosotros somos misericordiosos, le recibimos aún a pesar de que sea pecador, en lugar de lamentarse. Amén. De eso. Ya. ¿Algo más que podamos agregar ahí? Ahí es lo que vemos muchas veces así, cómo influencia el amor mundano en la iglesia.
Porque eso que acaba de decir el hermano, muchas veces sucede que queremos ser más misericordiosos que Dios, tipo que tolerando lo que el Señor no tolera. Sí. En este caso es pecado evidentes ayer, que el Señor mismo está dando la autorización para estar desvanecido, expúlsenlo, ya está manchando, está como un cáncer, ya se está formando como en uno de los miembros. Por eso que muchas ilustraciones es bueno, ¿verdad? Cuando un dedo surge una gangrena que puede repercutirte al cuerpo posterior, es mejor amputar ese dedo. Así es. Para evitar que el mal se expanda. Ya, Y entonces, mejor cortar que morir. perfecto. Eso es prácticamente lo que está pasando ahora. ¿Qué más podemos agregar, pastor? No encubrir realmente al pecador, que eso es lo que se estaba haciendo, tratando de descubrir, como siempre se dice la famosa palabra, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Pero en este caso, bueno, Dios ama a esta persona. El tema es que está un poquitito nomás saliendo del camino, pero no podemos nosotros por esa causa nomás ya de rechazarle menos. Él es nuestro hermano, Sí, pero la Biblia dice otra cosa. exacto. Vamos agregando idea al texto. Muy bien, los aportes son muy importantes y esto habla de nosotros como iglesia, cómo interpretamos las escrituras. ¿Qué más podemos agregar a esto, hermanos? Que Pablo claramente está diciendo a la iglesia, Están envanecidos, están dormidos. En medio de vosotros también el tema del grupo, que claramente había una delimitación del grupo. Perfecto. En medio de vosotros, que podés ser incluido en el grupo. Exacto. Genial. ¿Algo más que podamos agregar al comentario? Lo que claramente nosotros tenemos que notar, y acá les comparto según la versión de Biblia de las Américas. Y os habéis vuelto arrogantes en lugar de haberos entristecidos, para que el que de entre vosotros ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de vosotros. Ustedes están no teniendo un amor santo, ni una misericordia santa, porque el amor tiene que ser partido del Señor, no conforme ustedes vean o analicen. Por eso es que nosotros venimos otra vez y vemos que el Corintio practicaba la membresía, Manantial de Vida practicaba también membresía. Ahora, del tan bíblico es donde nosotros tenemos que ver. Y a la luz de las Escrituras estamos nosotros reconociéndonos claramente, somos iguales que ese pueblo. En muchos aspectos estábamos siendo arrogantes. Teníamos que intervenir. Entonces, es estas cosas que encontramos por la gracia del Señor en su palabra para nosotros empezar a perfeccionar todo para su gloria. Entonces, hoy vamos a estar en nuestra guía de estudio en la página 37. Aquí las madrugadas ya me jugó en contra. 37. Sí, por eso la madrugada me jugó en contra, ya ahí ya se me pasó los números. Página 37, hermanos, y nos habíamos quedado en la lectura de Hebreos capítulo 13. ¿Alguien nos puede otra vez leer Hebreos capítulo 13, verso 17, por favor? Obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Amén. Entonces tenemos un texto que en contexto va hablando sobre cómo tiene que ser un cristiano. Está terminando, como ya hemos visto en su momento cuando hemos considerado también en parte de nuestro estudio de Hebreos, esto no tenía una dirección en sí de quién es y para quién va.
Entonces, según los historiadores, fueron estos recabando todos los datos, pero nadie practica, ningún pueblo, lo que esta carta está diciendo. Tiene que ser para los hebreos. Esto solamente los hebreos practican. Entonces, históricamente se quedó con el nombre hebreos. Y en el último capítulo, ya se está despidiendo, deja mandatos que el cristiano tiene que hacer. Noten, versículo 1 en adelante. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saber hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con los que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, aquí está habiendo una carta de aliento, una carta de que le están diciendo prácticamente: ustedes como grupo de cristianos tienen que tener distinciones en comportamiento, en conducta, en carácter, en formas de hablar. Ustedes a los presos no son ustedes indiferentes, ustedes tienen empatías con aquellos, ustedes en su matrimonio van a tener honra, ustedes con aquellos que están desafortunados, igual ustedes le van a mostrar misericordia. El cristiano muestra actitudes del Señor, de Cristo. Eso le está diciendo. Y en una de las partes, versículo 17, les dice claramente: obedeced a vuestros pastores. Ustedes cristianos, ustedes que han sido transformados y que esta carta ustedes pueden recibir y aplicar, hagan esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Eso es un pedido para quienes, los que están adentro o los que están afuera. Para los que están adentro, son para nosotros, hermanos. Este mandato es para nosotros. A la luz de esto, vamos a empezar a examinar las preguntas. Vamos a la pregunta número 6 de la página 38. ¿Alguien que nos pueda leer, por favor? Según el autor, ¿a quiénes deben someterse los cristianos? ¿Significa esto que todos los cristianos deben someterse a todos los líderes de las iglesias de todas partes? ¿Cómo entendemos, hermanos? ¿Significa esto que nos sometemos a todos los líderes de distintas congregaciones? Sería a nuestros pastores de la iglesia local, en este caso, toda autoridad delegada por Dios, y en esta congregación particular local nuestra, el pastor de Marcelino, y por ende él es el que vela por nuestras almas, y le debemos la honra y el respeto que el Señor demanda. Amén. Y el someternos a él, siempre y cuando sea bíblico en todo lo que él, ¿verdad? Aconseja, predica, anuncia. Todo. Amén. Entendemos que sometimiento es primero a Dios y luego a nuestros pastores por consecuencia de hacerlo. Amén. ¿Algo más a agregar? Perfecto, hermano. ¿Algo más a agregar conforme es la pregunta? ¿Tiene que ser a todos los líderes? ¿Tiene que ser a la iglesia local? En ese tema de todos los líderes, ahí se aplica literalmente el tema de cuando, debido a que el pastor tiene que tener también sometimiento a la palabra, porque la palabra es la que ata nuestra conciencia, y cuando no se somete a la palabra el pastor mismo, entonces es que ahí se deslinda esa autoridad delegada justamente. Amén. Que ata al creyente, ¿verdad? En nuestro sometimiento. Y ahí entra la gracia también de inclusive tenemos la responsabilidad como cuerpo de eso hasta los líderes, porque puede ser que nosotros seamos ahí ojos en ese aspecto, o simplemente puede ser también un pastor de estos que lastimosamente están corrompidos, que también puede ser eso. Entonces, en eso
casos inclusive huir de un lugar así. Así es. Entonces, en este caso, lo que nos llama es que si bien en un sentido los cristianos deberían respetar a todos aquellos que son verdaderos líderes cristianos, amamos a algunos pastores que están pastoreando a hermanos en otros distintos lugares y le tenemos estima, como dice la palabra. Aquellos que tengan sus hijos en sujeción y sean tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan por predicar y enseñar. No se manda que los cristianos se sometan a todos los líderes de la iglesia en todas partes, sino solo a aquellos líderes con quienes se han identificado personalmente al comprometerse con la iglesia, sometiéndose a la autoridad de la misma. En otras palabras, deben someterse a los líderes de las iglesias que pertenecen, locales, hermanos. A ellas pedimos consejo, con él lloramos por algún punto, con él pedimos que interceda, con él sufrimos las cargas. Sabemos su vida. Sí, totalmente. ¿Recuerdan lo que dijo justamente Paul Washer a uno? Que le quería llevar como su predicador en su iglesia. Y es por eso, porque nosotros tenemos que tener comunión con nuestro pastor. Nosotros le ayudamos, como los hermanos estaban hoy orando, con la oración, para que se le confirme cada día su llamado, para que cada día esté más fiel a las Escrituras, para que cada día tenga celo de la palabra. Así, esas cosas son características de un líder que cualquiera se quiere someter. La pregunta 7. Imagina una situación en la que un anciano de la iglesia local está predicando fielmente la palabra de Dios y confronta un pecado de tu vida que tú no quieres tratar. ¿Cómo sería diferente esta situación para ti en caso de ser miembro de la iglesia en comparación a alguien que no es miembro? Amén. ¿Cómo vemos? ¿Qué va a ser de diferencia? ¿Cuál sería? En caso de que no fuese miembro, al no tener ese sentido de compromiso, de responsabilidad, lo que cuenta yo simplemente quería. O sea, eso es lo que pasa mucho de repente cuando se empieza a predicar la palabra y no hay ese sentido de compromiso, de humillación, ¿verdad? De sometimiento. Entonces simplemente se levanta la silla, se va y termina. Sin embargo, cuando hay un compromiso, sabe que no puede huir de eso. Porque al practicar la membresía, al ser miembro, al ser reconocido, al retirarse, al irse, se van a dar cuenta, van a ver que algo va a ocurrir. Es diferente, ¿verdad? Así mismo. Amén, hermano. Además, tener ese sentido de compromiso y saber que uno pertenece a un cuerpo, a un edificio, al ser confrontado con un pecado, sabe que ese pecado no es solamente que la afecta a sí mismo, sino a todos los demás. Por más íntimo y personal que sea, cuando uno en la vida flaquea, todas las cosas pueden tener. Exactamente, se ve filial. Amén, hermanos. Me encanta que estén participando de esta forma, porque la idea esa es de que puedan cada uno ir colaborando conforme vaya teniendo sus respuestas, cada uno. Y nosotros, ante una pregunta, tenemos que tratar de ir siempre formulando las posibles respuestas, de tal manera a poder sacar siempre un mismo mensaje. Entonces, lo que queremos ahora acá, por ejemplo, es ¿qué diferencia va a haber con nosotros, con uno que no es? Hermana. Que te vamos a tratar de que cuando es miembro también sabes que los demás miembros tienen responsabilidad con él. Que pueden decir también cuando está errado. Sin embargo, cuando uno no es miembro, de repente no sabe eso y le puede molestar. Exactamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay muchas diferencias con respecto a una iglesia que practica la membresía en todos estos factores que ustedes estaban mencionando, pero no muchas veces simplemente eso, como a los Corintios fue la carta, no simplemente para que ellos empiecen a cuidar el testimonio, sino que empiecen a ser bíblicos, a hacer una... Hermano,
¿Por qué es tan importante el tema de ser meticuloso en la aceptación, para aceptar a un miembro, ¿verdad? El tema de filtrarlo así a través de los estudios, debe entender por lo menos los principios que estamos estableciendo aquí para aceptarlo, ¿verdad? Entonces, ahí es que uno puede hacer lo que llaman ahí, el que ya sabe a qué se comprometió. Así es. Sin embargo, el que viene por primera vez es confrontado a través del púlpito, pero puede inclusive decir, ¿cómo debiera decir? Nosotros practicamos aquí, la iglesia misma, nosotros así, nosotros aquí, nosotros creemos eso. Así está la actitud que le llevamos simplemente la confrontación nada más a lo que está fuera. Amén. Que está bien, bueno, voy a aceptar eso, hermano. Así tenemos que actuar así. Amén. Esa es la diferencia. Amén. En un escenario en el que el anciano está predicando fielmente la palabra de Dios y te confronta con un pecado en tu vida que no quieres tratar y que estás encubriendo, estás justificando. Si no eres un miembro de la iglesia, simplemente puedes salir por la puerta sin ninguna atadura ni consecuencias reales, porque no hay compromiso, no hay ninguna cosa que me liga. Pero si estás comprometido a la iglesia como miembro, tienes que lidiar con tu pecado únicamente. Tienes que empezar a salir de esa práctica, empezar a ir conforme a las enseñanzas. No puedes simplemente salir corriendo a otra iglesia donde no te confrontarán por tu pecado, porque la iglesia entera se ha comprometido a que vivas de forma responsable conforme al Evangelio. Nosotros vivimos de forma responsable el Evangelio, sabiendo claramente las cosas ilícitas y las cosas lícitas, sabiendo claramente y estableciendo el Señor claramente en las Escrituras lo que un cristiano no tiene que estar metido. Pero nosotros sabemos que nos conviene, de manera que una de las cosas que es como la práctica de la membresía, que uno solamente escuche y que sea miembro, que se una, es mucha la diferencia. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo fue a Jerusalén y se quiso unir con los que también creían y tenían su misma esperanza? Él no solamente quiso ser solamente un oidor ahí. Él deseó unirse como la esposa a su esposo, para comprometerse con él, para llevar el Evangelio, como fue su llamado, y así todos nosotros. Entonces, lo que vamos aprendiendo acá es que nosotros tenemos que someternos a nuestros pastores, y nuestros pastores son los que van estableciendo conforme a la necesidad que vaya habiendo algunas enseñanzas. Por decir, en un determinado momento el pastor puede decir: veo una necesidad de seguir una serie de estudios en cuanto al matrimonio, y vamos a hacer un estudio conforme al matrimonio, y empieza a establecer el sistema de estudio, el tiempo de estudio, el material de estudio, y boom, a la práctica. Se va desarrollando y llega a un determinado momento donde uno no está de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo? En que tiene que salir de la casa y que el matrimonio bíblico tiene que ser de que dejarás a tu padre y tu madre y te unirás a tu mujer. Y establece claramente las Escrituras. No, pero otro llegó de ama porque él no está tan bien ahí. Y no se quiere someter. No, pastor, no. Y empieza a dar vueltas. Es en esas cosas prácticas, hermanos, que nosotros tenemos que ver esto. Cuando se baja las Escrituras, cambia la historia cuando el pastor está estableciendo una forma que sea extrabíblica. Y el otro, parado desde ahí, puede anunciar conforme a la Escritura la idea que está teniendo, y esa tiene que operar, porque esta es la iglesia de Dios. Entonces, es en esas cosas prácticas que nosotros estamos viendo que ¿a qué pastor tenemos que someternos? ¿A la local o a la universal? A la local. Y siempre y cuando que sea
conforme a la enseñanza de nuestra cabeza que es Cristo. Tu pastor, tu cuidador, tu protector en la fe, tu guía espiritual te está diciendo, entonces tiene mucho más peso de lo que te vaya diciendo un hermano. Consideren a sus pastores. Tengan siempre sus palabras en cuenta en todas las decisiones que vayan tomando. Él está intercediendo por nosotros. Él está velando por nuestras almas. Entonces, nosotros como pueblo tenemos que tener estima, valor a nuestros líderes. Pregunta número 8, si alguien nos puede leer. ¿Cómo resumirías la relación entre la membresía y la sumisión a los líderes de la iglesia? ¿Puedes verdaderamente someterte a los líderes de la iglesia sin unirte a la iglesia? Pregunta clave. ¿Cómo respondemos, hermanos? Acá nos habla de dos aspectos que no son sinónimos. Por un lado nos habla membresía y por otro lado nos habla, ¿qué es? ¿Qué nos habla en segundo término? La sumisión. Estas dos cosas ¿se llevan de la mano o se contraponen? Van juntos. Cuando esto es positivo, esto también es positivo, o cuando esto es positivo, esto tiene que ser negativo. Positivo y positivo. Cuando uno es miembro, también se hace una sumisión. Cuando uno no es miembro, tampoco no se va a someter. Y eso es la pregunta que estábamos viendo hace rato. ¿Cómo va a ser que uno está predicando con fervor la santidad y que tiene que huir de la fornicación y tiene que dejar de esas prácticas, y el que no está miembro, oído sordo? El que es miembro considera esas cosas y tiene que empezar a tener más entendimiento para huir de eso. Y van a estar ahí todos los miembros, todos los hermanos, para que pueda salir de esta práctica y hacer sumisión a la palabra. Y haciendo sumisión a la palabra también se hace sumiso a las enseñanzas como del pastor. Entonces, ¿cuándo viene una membresía? El evangelio es predicado, después el evangelio tiene que ser creído. ¿Después qué más? ¿Cómo continúa esto? Convencido por Dios, que es ya en creer, es salvo y practicado. Después ya empieza a vivir. En esa vivencia se aplica el unirse a un grupo de creyentes para crecer. ¿Cómo? Y en esa vivencia implica ya el tomar la decisión ahora para unirte a un grupo de creyentes genuinos para crecer. Amén. Entonces, esto se predica el evangelio, se cree, se salva y se vive en fe. A partir de ahí, esto es el mensaje que ha establecido las Escrituras para que sea anunciado a todo pueblo, tribu, lengua y nación, para que ellos opere acá el Espíritu Santo de salvación y haya hombres que vivan por la fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, de tal manera que el convertido, el transformado, viva por la fe. Por eso saben, hermano, que esta cosa no es aplicable ni debemos pedir a incrédulos. Así es. Porque el incrédulo no puede simplemente cumplir esta cosa, está Sí. contra su naturaleza. Así no es. puede simplemente, es locura, como dice la palabra, es imposible. Me acuerdo tantas veces, imposible esta cosa, le va contra su naturaleza. Sí. Sin el Espíritu Santo es
Simplemente Exacto. cumplir y someterse. Es muy pesado para nosotros. Básicamente un aspecto de ser miembro de una iglesia es someternos a los líderes de la iglesia. Mientras aquellos que no son miembros y que asisten asiduamente a la iglesia pueden escoger someterse o no. Ellos escogen o el sí o no, pero el creyente tiene que someterse a la enseñanza de un líder de la iglesia conforme a la voluntad, su interés o algunos de otros motivos. A algunos le puede venir muy bien que, por ejemplo, esté predicando el pastor sobre algún punto de las escrituras que vaya a su favor, de que le anime a él en las cosas que está haciendo. Entonces se somete a eso, pero a estas prácticas que no quiera dejar, no. Y eso es el peligro de no tener membresía. Nosotros, teniendo esto en cuenta, tenemos que ir considerando cada día más fuerte esto. La pregunta número 9, si alguien nos puede leer. Pregunta número 9. Consideremos la cuestión desde otro ángulo. ¿Por quién han de dar cuenta los líderes de la iglesia? ¿Cómo se supone que los líderes pueden saber por quiénes tendrán que dar cuenta? Ahí que hace llevar desde lo que era el miembro ahora al líder. El miembro sí, tiene que someterse. Cuando no se somete corre el riesgo de vivir aislado y presa de Satanás fácil. Ahora habla ya del líder, va a otro ángulo y dice, ¿por quién han de dar cuenta los líderes de la iglesia? Por los miembros activos. Sí, el texto nos dice claramente, porque ellos velan por vuestras almas. ¿Por quiénes? Por los que están de la iglesia. ¿Cómo así? Pero ¿quiénes serían? Por los de la iglesia. Esa local, donde él ha sido puesto. Entonces, Es como si fuera que la iglesia universal es como un campo bien grande, extenso, lo cual hay varios ovejas. Entonces, para no tener así todo desorganizado, hay ciertos líderes que van a poco juntando así, o sea que se amén. va agregando y juntando otros años Amén. para hacerlo más ordenado y Sí. más eficiente. Sí. Entonces, cada pastor debe tener, vamos a decir, contadas sus ovejas Dentro de su redil. Y esto es justamente el gran redil del mundo, donde es la Iglesia Universal, y el redil local, delimitadamente. Mucho dentro de eso que tenemos nosotros, hermanos, a unos pseudos iglesias, pero tampoco. Aquellos por cuyas almas velan, dice, si de repente apareces en una iglesia una vez cada cierto tiempo y no eres responsable delante de la iglesia y nunca te sometes a la misma, sería mucho decir que los líderes de la iglesia están velando por ti. De repente por viaje y por trabajo y estabas por 2 meses ahí y no puedes decir que el líder está velando por tu alma, porque vos no sos miembro activo ahí, sino que solamente estás siendo un participante. Han de dar cuenta de aquellos por los cuales velan, es decir, aquellos que han puesto en manos de su cuidado espiritual a través de la membresía de la iglesia. Nosotros le estamos también, en otras palabras, diciendo, pastor, yo me someteré a las escrituras conforme vos enseñás y yo voy a dar de que tú tengas autoridad sobre mí, me exhorte, me anime, me instruyas en la fe y en todo momento me hagas seguir el camino en la fe. Mi declaración ya es al pastor. Y él aplica eso, usada de las escrituras para enseñar. Amén. Entonces, hermanos, esto es serio. Y cada vez que estamos estudiando yo me hago mea culpa de qué ignorante he sido. De que no he cumplido ni la A de este proceso. Pregunta 10 para ir avanzando. Considerando toda esta evidencia bíblica en su conjunto, ¿dirías que las iglesias locales tienen la obligación de practicar la membresía de la iglesia?
¿Por qué sí? ¿Por qué no? Una pregunta muy personal y va para todos. Esto es para mí más o menos para probar qué tal está haciendo el estudio. Si se está captando, más o menos. Entonces les hago la pregunta, hermanos. ¿Dirías que las iglesias locales tienen la obligación de practicar la membresía de la iglesia? El pueblo responde. Sí. Amén. ¿Fundamenta? Primeramente, volviendo al punto 9 donde dice que comprometiéndonos unos con otros, primeramente, para que nuestros líderes velen por mi alma, yo debo también comprometerme con la iglesia. Amén. ¿Y cómo voy a comprometerme con la iglesia? Haciendo una membresía donde yo me comprometo con los hermanos a cuidar los patrimonios incluso de la iglesia, a estar unánime uno con otro, creciendo en amor y en todas los compromisos que conlleva la iglesia. Por ejemplo, vamos a tener una conferencia. Yo no voy a poder pedir a un miembro de la iglesia que se someta a una causa, pero en cambio, si nosotros tenemos una membresía saludable, todos los hermanos van a ver eso. Así es. Todos van a ver el sacrificio que conlleva eso. O por ejemplo, vamos a pagar la luz, el agua y cosas hasta en eso. Así es. Se puede, uno se compromete. Amén. Entonces, viendo de ese lado, necesitamos una membresía y cada uno de las iglesias necesitan de ese modo una membresía. Porque si no, como dijo el hermano, viene una me voy a no hay compromiso. Sí. Es como aquel concubinato que está ahí que no se quiere casar, entonces ya está ya 20 años en la iglesia, pero en su casa, pero no se quiere casar. Entonces digo, no hay un compromiso real hasta un punto. Exacto. Por eso es que se casa. Digo así. Sí, toma a la ligera. Otra respuesta más. ¿Sería necesario? ¿Es una obligación? Aplicando, hermano, a nuestro contexto, justamente como decíamos, nosotros siempre practicamos la membresía, pero una membresía así desbalanceada, no solo la saludable. Estamos obligados a una membresía bíblica, o sea, a la escritura de la Biblia, y conforme a ella actuar y proceder. Porque de qué te sirve tener la membresía, pero al final esa mesa te digo, como mejor no tener inclusive, prácticamente, porque cuando hay membresía vemos que está en la lista, pero está yendo como un pagano. Entonces, membresía bíblica. Eso es. Amén. Como dice acá, obligación de una iglesia que dice ser de Cristo. Amén. Debe ser una obligación. Están dando muy buena respuesta, hermano, muy buena respuesta, y me genera un gozo en mi corazón, en serio, que todos estemos unánimes en esto. Es muy importante que todos seamos en una misma mente, en un mismo parecer, que es lo que le faltó a la iglesia de Corintio. Y para eso es que estamos cada día más tratando de profundizar y ir lento, de tal manera que muchas veces haciendo menos se hace más. O en otras palabras, a una vez ya hambe huevo, ya popona ve, dale ya saltea muchas cosas. Entonces acá el compromiso es lo que nosotros estamos queriendo destacar, que a los que ya son miembros se comprometan cada día más, a los que no son miembros que sepan cómo tiene que ser un modelo bíblico para unirse a una iglesia, y para nosotros líderes más todavía, para que podamos ser conforme al carácter de nuestro Señor. Entonces, como dijo fuertemente el hermano Juan Carlos, sí es así, sí es necesario. La única forma como nuestros primitivos hermanos que creyeron al mismo Señor, tuvieron el mismo bautismo y tuvieron la misma esperanza, dan lucha al mal del pecado y persiguen la santidad de Dios en la unidad y en la comunión. Esto promueve eso, hermano. Cuando yo sé quién es mi miembro, cuando yo sé quién es parte de mi iglesia local. Dijimos en una de las clases, una marca importante de una iglesia saludable es una membresía bíblica. Una membresía bíblica, una marca importante. Cuando vos te vas a una iglesia, sea el nombre que sea, y vos ves que de ese lado ellos
como dijo una vez la hermana Analía, de que a la ofrenda, al momento de la ofrenda uno llevaba un papel y se iba miembro. Cuando una característica como esa, ¿qué impresión te da? De que vos podés entrar y salir. O sea que pasado mañana me voy a ser cristiano y me uno a esa iglesia. No hay ninguna restricción. Más esta iglesia no es porque nosotros queremos ser, no, los que son santos y que tienen sus barreras, que es impasable, y solamente los que son muy bien maduros cruzan este lado. No es eso. Un peligro es querer pedir mucho o pedir demasiado poco. Nosotros tenemos que ser centrados, equilibrados en el evangelio. Hermano Juan Carlos. De por qué, por ejemplo, esa barrera, ¿no?, que hoy día tiene que ser probado nuestra fe para ser miembro de una iglesia, más todavía en nuestro contexto. Nosotros estamos viviendo en el siglo XXI, en el siglo XXI, donde muchos denominados iglesias, cualquiera es cristiano, ¿entendés? Cualquiera es cristiano. Sí, una moda. Una moda de cristiano. Entonces, pero si vos te vas al contexto de Romanos capítulo 10 y 17, no era cualquiera cristiano. Sí. Entonces vos decías, el César era el Señor o Cristo el Señor. Ahí vos veías quiénes eran cristianos y quiénes no eran cristianos. No había pseudo cristianos. Hoy día nosotros estamos viviendo una época donde en esa iglesia yo ya levanté mi mano, pasé al frente y ya hice una oración del pecador y ya soy cristiano. Pero vivió de una manera impía, el nombre del Señor blasfemado. Y ese se va a la vida. Ese es miembro de la vida. Entonces vive en la borrachera, en la vida. Entonces, hoy día las iglesias que son sanas, que hay poco, pero hay, que la iglesia remanente de Dios, que la iglesia de Dios permanecerá hasta el fin. Amén. Él preserva iglesia donde levanta hombres En su tiempo. para que tomen en serio las cosas de Dios. Amén. Porque es algo serio. Sí. El pastor va a rendir cuenta por las almas que el Señor le ha dado para que el pastoree. Amén. Es algo serio. Por eso es que nosotros estamos cada día más preocupados en eso. No es poca cosa. Tener 185 y no saber dónde está. Eso es realmente un punto que te tienen que poner carta en el asunto. Y lo que estaba diciendo el hermano, para agregar, es un contexto muy real, la que está describiendo él. Y agregando a eso, muchas veces la fe de uno va hasta donde generalmente no es atentado su bolsillo, donde no ha atentado su propia vida. Porque a qué nosotros hemos sido llamados, a que seamos totalmente gobernados por el Señor en todos los sentidos. Nuestros bienes le sirvan al Señor, nuestras inteligencias le sirvan al Señor. Todos los dones que Él nos ha dado tienen que ser puestas a su servicio. Nuestras vidas también a ella. Hemos visto una historia de un hermano de que de la cárcel escribiendo pasaba por abajo las cartas a su esposa. Y mostraba esto. Y la carta que era, seguramente, acá me va a decir lo desesperado y lo mucho que ya quiere salir a libertad. Que encontraba en la carta verdaderamente genuinidad, devoción, oración, comunión con su Señor, estando bajo las rejas. Y eso que mostraba que verdaderamente estaba viviendo en el Espíritu a pesar de las circunstancias. Eso muestra a nosotros a que podamos nosotros movernos también en este tiempo y evaluarnos. ¿Dónde se perdió esa característica de llamado a ser cristiano? ¿Dónde? ¿Fue en el 2000 y después me llegó a mí en mi tiempo a que todo ya fue frívolo? Entonces nosotros otra vez volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a las pisadas de Cristo, donde podamos nosotros, como dice el hermano, tomar en serio las cosas en serias, por las Escrituras demandan. Entonces, en este camino que estamos, y quiera Dios seguir añadiéndonos. Hermano Matías, ¿querías agregar? Teniendo en cuenta que los pastores van a rendir cuentas, hay de esos que se hacen llamar pastores y cuando tienen iglesias, los que están muertos espiritualmente y en el pecado. Por más que no sea un compromiso bíblico real, todo lo que quieras, están ahí, pretendiendo ser cristianos. Son las más de las cuales los pastores deben velar. Imagínense si de repente una carga velar por 1.180 personas. Imagínense lo que hace velar por 5.000, 6.000.
Sí, Y hermano. además que todo trae efecto de suciedad. Bien. Amén. Totalmente, muy buen punto. Pregunta número 11. Dice, en la misma línea, ¿dirías que cada cristiano está bíblicamente obligado a unirse a una iglesia local? ¿Por qué sí, por qué no? La respuesta aquí es, las iglesias tengan un dentro y una afuera. Aquellos que están dentro de la iglesia son cristianos y aquellos que están fuera no lo son, claramente. Es decir, es obligatoria, obvio. Los cristianos se someterán a la autoridad de la iglesia hasta el punto de que pueden ser excluidos de la iglesia. Los cristianos deben someterse a la autoridad de sus líderes. Entonces, nosotros, ¿con qué entendimiento llegamos hasta aquí en esta serie de 6 estudios? ¿Cómo respondemos a esta pregunta? ¿Dirías que cada cristiano, cada transformado, hombre impío que era en otro tiempo y que su corazón ha sido cambiado, está bíblicamente obligado a unirse a una iglesia local? Amén. Amén. Todos unánimes. Si ya que la palabra enseña, estos también, la palabra mismo va haciendo ese llamado, por cómo ellos se guardaban, por cómo ellos se mantenían fieles, eran por la unidad. Y eso nos demuestra también muchos de los relatos históricos, inclusive desde a continuación de las Escrituras, después del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Entonces, esto en sí, hermanos, tiene que ser una necesidad. Pregunta número 12. Dice, ¿hay iglesias que practican la membresía de la iglesia y otras que no? ¿Cómo afectará esto con respecto a los intentos de una iglesia para practicar la disciplina de la iglesia? ¿Cómo afectará cuando uno quiere aplicar disciplina? El caso de que haya membresía va a ser algo positivo porque al haber el compromiso, al haber todo ese sometimiento, entonces el disciplinador no va a tener ese trabajo pesado de tener que lidiar con alguien que no quiera. Sin embargo, si hay una iglesia que no tiene la membresía, simplemente va a salir. Simplemente va a ir el pastor, va a disciplinarle. No, es que gracias por tu interés, te agradezco por tu parte, pero no te estreses por mí. Exacto. Esa sería la diferencia. ¿Qué más, hermano, vemos? Yo creo que es como una familia de miembros. En mi caso, por ejemplo, es algo muy vivido, así, una parábola. Yo creo que yo tengo mi familia, mi esposa, mis hijos, los miembros de mi familia. Sí. Y a mi hijo sí o sí, yo debo de, si se está comportando normal, siempre y cuando yo sea la autoridad y bíblica en mi hogar. Sí. En mi hogar, me demanda la palabra a disciplinar a mis hijos en el temor de Dios. Amén. Entonces, es la misma cosa, que nosotros somos miembros de Cristo. Sí. La cabeza es Dios, Amén. el Padre, Amén. que ha dado pastores y maestros que vean de la necesidad de disciplinar la iglesia y verdad nos amamos. Porque si yo veo a mi hijo tipo golpeando a toda la criatura acá y no le digo que eso es pecado contra Dios y que debe de amar en vez de golpear y acá siendo grande, yo creo que no estoy cumpliendo mi rol de padre, de guiarle como miembro de mi familia. Si yo quiero que me avergüence, bueno, ella se decidió. Ándate con esta montaña. Entonces, podemos nosotros evitar eso con la disciplina que el Señor demanda, en amor considerándonos nosotros Así es. para que así nos ayude. Y Amén. también, hermano, ahí entra el tema cuando es bíblico, debe ser bíblico, ¿verdad? Es que los pastores son como los papás, ¿verdad? Ciertamente es así, como es una familia de Dios. Y espiritualmente hablando. Debemos ser como los padres, entre comillas, que le aman demasiado, que no le pegan, por ejemplo, no le dan chacha. Cuando claramente está pecando, cuando claramente está desobedeciendo y reiteradamente ya dándole ciertas reglas, porque eso también se aplica cuando hay
una membresía debe haber reglas y claras explicaciones de lo que debemos y no debemos hacer. Amén. Y cuando no se cumplen esas reglas, es ahí que se puede aplicar la disciplina. Sí. Pero si no hay algunas reglas, entonces, ¿cómo tomar? ¿Cómo tomar Amén. esas? Ahí es que nosotros vemos en conjunto que la necesidad de una disciplina siempre va a ser necesaria porque todos estamos expuestos al pecado y en algún momento vamos a tener pozos en nuestras vidas. Atendiendo eso por un lado, atendiendo también de que nosotros como unidad tenemos que cuidar el testimonio, mantenernos fieles al Señor y corriendo con paciencia esta carrera de la fe. También teniendo en cuenta de que por sobre todas las cosas, hacer la disciplina va a ir también requiriendo mucha sabiduría de parte de los líderes y sumisión de parte de los miembros. Uno tiene que amar la disciplina, porque la disciplina es restauración. Lo que uno tiene que odiar, como dice el salmista, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Él lo que tiene que es volver otra vez a gozarse de su salvación, a gozarse del Evangelio, del Señor Jesucristo. Y no ver la disciplina como un obstáculo o como algo que yo voy a... Muchas veces nuestros corazones ven muy carnal las cosas. Es necesario la disciplina. Y también uno tiene que autodisciplinarse. Las Escrituras cada vez nos muestran y nosotros tenemos que llevar a nosotros. Las Escrituras nos demandan no ver las pajas de los demás, sino nuestra viga. Y nosotros cada uno trabajar por nuestro propio carácter, por nuestra propia conducta para transformarnos. Y los líderes requieren en esto sabiduría. Esto no es fácil. Y las veces que un líder te haya dicho de una forma y vos bíblicamente tengas otro concepto, eso no es para que vos empieces a tirar al tacho ya los consejos de otros. Entonces, es en ese punto que tenemos que considerarnos en todos los sentidos. ¿En qué sentido también es importante la membresía? La capacidad de la iglesia para permanecer a las personas responsables a la hora de rendir cuenta para que vivan vidas santas. Debido a que la gente no se ha comprometido a la iglesia como un todo sencillamente no puede hacer responsable a la gente por sus vidas como cristianos. Esto quitará toda la fuerza que tienen las relaciones disciplinarias sobre los individuos. Por otra parte, la práctica de la membresía de la iglesia significa que cada persona que se une a la iglesia se compromete a ayudar a otros miembros y a seguir a Cristo. Eso es el compromiso primariamente, que las personas sean responsables en rendir cuenta. De ahí que yo nomás yo sé a quién voy a rendir cuenta, mis enseñanzas. Por eso el pastor que enseña una parte, él tiene que estar consciente delante de quién y de qué está enseñando. Y nosotros, que él ha estudiado ese texto, él ha estado encima de este texto, nosotros tenemos que escuchar, considerar y después llevar a nuestras vidas. El punto C dice, las relaciones de los líderes con aquellos que están en la iglesia. ¿Cómo va a mejorar cuando nosotros tenemos membresía? Si la membresía de la iglesia, los líderes no tienen sin la membresía de la iglesia, no tienen noción clara de quiénes son aquellos por los cuales han de dar cuentas. Con la membresía de la iglesia, los líderes pueden sentir más específicamente la carga que tiene de cuidar las ovejas por cada una. Eso da la membresía, que nos ayuda a eso. El punto D, para cerrar, el nivel de confianza y de profundidad de la comunión que se desarrolla en la iglesia. ¿En qué ayuda esto, hermanos? La pregunta que estamos haciendo son muy claves para la vida como iglesia. El nivel de confianza y la profundidad de comunión que se desarrollará en la iglesia, ¿cómo afecta la membresía? En una iglesia donde se practica la membresía no puede estar seguro de quiénes están comprometidos en la misma, quiénes realmente están de acuerdo con lo que cree la iglesia y así sucesivamente. Aunque los cristianos deberían amar y alcanzar
a aquellos que entran por la puerta de la iglesia. La membresía de la iglesia fomenta la confianza y la comunión profunda debido a que los miembros de la iglesia están unidos en la fe y trabajan por la fe y se han encomendado los unos a los otros. Encomendado mi vida, Johnny, ve, muéstrame. Cuando otro ve, acuden. Cuando yo veo algo en ustedes, acudo a ustedes. Esto lleva a la membresía. Concluyamos juntos, hermanos, este punto. Semana 2, el mandato de la membresía. En pocas palabras, en síntesis, ¿cómo dirías, cómo te afectó en tu vida personal este estudio? En cuanto a lo que es un mandato, algo muy claro que se puede destacar es que no es algo que nos da opción, pero a veces mandato. Amén. Lo cual nosotros tenemos que tomar ese compromiso. Por ejemplo, cuando una persona tiene a un hijo, una hija, no puede simplemente desligarse. Así es. Si él tiene la posibilidad, es su responsabilidad, la obligación, cuidar de la escuela. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en este caso? Amén. Otro hermano. Es una opción. Y lo interesante también es que tampoco es algo que nosotros lo aceptamos ciegamente, sino que está muy bien fundamentado. Así es. El estudio ha explicado claramente cada punto en cómo nosotros sale, por qué debemos de recibir este mandato, por qué debemos de cumplir, por qué es importante, qué pasaría si lo hiciéramos. Así es. Entonces, En resumen, ¿cómo diría, hermanos? hay que aceptar ese momento. Amén. Hermano Johnny, ¿algo que agregar? No, y justamente lo que acaba de decir el hermano también en el sentido de que debido a que somos una familia de Dios, y debemos someternos a la autoridad para empezar de Dios, ¿verdad? Como familia, en esa familia. Entonces es un mandato para sus hijos. Entonces debo recibirlo como tal. Amén. Hermanos, en esta semana 2 de la membresía vimos claramente que es bíblico una práctica como la membresía, pero no es lo que salva. Lo que salva es el bendito y glorioso Cristo que ha sido entregado en manos de los romanos, golpeado, herido, maltratado. Ha sido Él el que sufrió todo por nosotros, para que el inocente, el que no conoce pecado, por nosotros haga pecado, para que nosotros seamos justificados en Él. Pero esto es para una confirmación de salvación, para mantenerse firme en las pisadas del Señor, que es la cabeza. La membresía representa el medio de discipulado, el medio de disciplina, el medio de la unidad, el medio de la comunión con Cristo, que es la cabeza de la iglesia, establecida conforme a las Escrituras. Quiera Dios, hermanos, ayudarnos. Quiera Dios cada día más guiarnos en estas enseñanzas, tomar en serio, ir siempre con todo el corazón, humillados, buscando que el Señor nos despierte en las Escrituras. Esto es un punto muy importante de la vida de Manantial de Vida. No saben ustedes, hermanos, lo bendecido que va a estar esta iglesia una vez que esto se baje a tierra y se aplique. Porque se va a empezar a cuidar de aquellos que son genuinos y se va a empezar a seguir a aquellos que están tomando a la ligera. Hermano Matías. También no olvidar que todo mandato viene de Dios. Esto, si bien lo dijo Pablo, no es por su propia autoridad, sino de lo que Cristo mandó. Y como dijo el apóstol Pablo, en esto se conoce que hay algunos ustedes que guardan los mandamientos. Amén. Si es que verdadamente a Cristo, esto es algo que si cerca de vos lo vamos a guardar. Así es. Que nos cuesta mucho, entonces debemos examinarnos, ¿será que amamos verdaderamente? Así es. Porque ahí tenemos que entender que al amar a Cristo estamos diciendo que amamos a los hermanos. Pues
parece primera Juan 5, 1 al 3. Porque cuando Pablo perseguía a los cristianos y cuando el Señor le confrontó, ¿qué es lo que le dijo? ¿Por qué me persigues? Pero ¿a quién le perseguía? A los creyentes. Estamos unidos. Amén. Culturalmente. Amén. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor. Padre, nosotros queremos llegar a ti en humillación, arrepentidos, reconociendo que nuestro estado es de necesidad, que nuestro estado es un estado inaceptable delante de ti si no fuera por Cristo. Reconocemos, Señor, que hemos vivido transgrediendo tus leyes. Oh Señor, nosotros hemos pisoteado tus palabras. Nosotros hemos vivido a espalda tuya. Hemos sido, Señor, unos hombres y mujeres desobedientes a tu bendita palabra. Perdona, Señor, nuestras ofensas. Perdona, Señor, nuestras iniquidades. Y ayúdenos, una vez que vemos claramente en tu palabra, como hemos visto por tu gracia hoy en esta mañana, de que tú demandas algo y tiene que ser llevado. Ayúdenos. Denos, Señor, fuerza, los medios, los recursos necesarios para que nosotros apliquemos en este punto en el cual estamos, Señor, en deuda contigo. Oh Padre, ayuda a tu iglesia. Deseamos, Señor, que esta iglesia te adore con todas las fibras de tu corazón, su corazón, para que todos podamos estar cada día más como tú nos has mandado, orando unos por el otro, amando unos a otros, perdonándonos unos a otros y ayudándonos, Señor, a caminar juntos este camino de la fe. Te oramos, Señor, unánimes, en el nombre de Cristo. Amén.